¿Qué tal amigos? Eh, en este video seguiremos con el curso básico de Python y ahora haremos un pequeño programa el cual va a calcular el promedio de una serie de alumnos y decidir si el alumno puede aprobar o no una materia. Como ya había comentado en videos anteriores, quiero enfocar este canal más a la práctica. Sé que los primeros videos son más teoría. Traté de dejar la teoría lo más simple y corta posible, pero suficiente para poder empezar a programar. Entonces, aquí veremos ciertos conceptos nuevos que no habíamos tocado en videos anteriores. El primero lo vemos aquí en la línea uno, es este import random. Python, al igual que muchos otros lenguajes de programación, cuenta con la herramienta de librerías. Una librería no es más que un código que escribes una vez y que quieres replicar o usar en otros programas, pero no quieres estar teniendo que escribirlo una y otra vez cada que lo ocupes. Así que lo que haces es meterlo en una librería y lo mandas a llamar de esta forma mucho más compacta y mucho más sencilla sin tener que reescribir todo, simplemente con esta sintaxis. Entonces la sintaxis es import, es una palabra reservada de Python en la cual le decimos que estamos mandando a traer una librería y el nombre de la librería. Existen librerías que ya vienen instaladas cuando tú instalas Python en tu equipo, las cuales se llaman librerías estándar de Python. Random es una de ellas. Esta librería nos ayuda a generar números aleatorios de diferentes tipos o para diferentes cosas. Y bueno, hay otra forma en la cual podemos importar de forma más específica lo que queremos de una librería. No tocaré el tema ahorita, pero en futuros videos seguramente lo verán. Y bueno, esto simplemente me da acceso a los métodos de random, los cuales veremos en un momento. Después estoy declarando una lista de alumnos, ¿ok? En las cuales tengo 5 alumnos y una lista vacía de calificaciones. Aquí tenemos igualmente un concepto nuevo que en el cual estamos diciendo a Python qué tipo de variable es la que estamos declarando. Python, a diferencia de otros lenguajes como Java o C++, no tiene un tipado fuerte. Esto quiere decir que a Python no le tienes que forzosamente decir qué tipo de variable es la que estás declarando para que pueda ejecutarse. Puedes hacerlo para ayudar a tu IDE y para ayudar a la lectura de tu código y es una buena práctica, pero no es necesario. ¿Ok? En Python, una variable puede cambiar su tipo de dato, algo que en otros lenguajes no existe, y puedes no declarar el tipo de variable. ¿Cómo declaras el tipo de variable? Simplemente escribes el nombre de tu variable, escribes dos puntos y el tipo de variable que es. En mi caso, esto voy a dar un ejemplo un poco más sencillo. Supongamos que yo tengo que la variable a es igual a 10. Entonces nosotros sabemos que a es un entero. ¿Ok? Entonces aquí yo le puedo decir que a de tipo entero es igual a 10. Y listo. Como pueden ver, no cambió nada, me sigue dando el mismo tipo de dato, pero para alguien que está leyendo mi código o si yo lo leo eh, en un futuro o incluso para que mi IDE en las siguientes líneas me pueda ayudar y me pueda recomendar el tipo de, de variable que es y los métodos que se pueden usar en ella, pues es de gran ayuda declarar el tipo de variable que estamos usando. Aquí le estoy diciendo que voy a tener una lista y esta lista, sus ítems van a ser diccionarios. ¿Ok? Y en este momento lo estoy inicializando como una lista vacía. Después estoy iterando por cada uno de los alumnos de mi lista alumnos. Y estoy creando un diccionario en el cual la llave alumno es igual a alumno. Y la llave calificaciones es esta lista. Aquí tenemos otro nuevo concepto, que son las listas por comprensión. Una lista por comprensión en Python es una forma más rápida, más simple y más compacta de crear una lista
con ciertos valores que están regidos por una fórmula. A diferencia de esta otra lista que tiene valores, digámoslo, arbitrarios, aquí nosotros pasamos una fórmula que nos va a calcular el elemento de la lista y le pasamos un iterable. ¿Ok? Entonces, descomponiendo esto en más pasos, podemos ver primero que estamos declarando una lista porque estamos usando corchetes cuadrados. Después estamos pasando la parte de cómo generar ese ítem de la lista. Aquí estoy usando la librería random con una función que se llama randint, la cual nos devuelve un entero entre 0 y 100 o entre los valores que usemos nosotros. Normalmente aquí en México utilizamos valores de 0 a 100 o de 0 a 10, pero aquí ustedes pueden pasar los valores que quieran. Después, una vez que tengo la fórmula de cómo calcular mi elemento, le tengo que pasar un for. ¿Ok? Aquí podemos ver el for y luego aquí tenemos algo diferente a lo que habíamos visto antes. Como cada uno de los iterables no afectan a mi cálculo, yo no necesito una variable que esté iterando. A diferencia de alumno, que sí ocupo cada uno de estos elementos, aquí no, porque aquí esta función se encarga sola completamente de generar mi elemento. Así que Python ignora o no regresa un valor disponible para usar cuando declaramos este guión bajo. ¿Ok? Y hace un poco más limpio nuestro código porque no tenemos variables declaradas que no se usan. Después tenemos esta función range que ya viene por defecto en Python, a la cual nosotros le pasamos un valor para decirle la longitud de la lista que queremos. Entonces range nos devuelve un objeto iterable, una lista, con esta longitud, en este caso longitud 10. Una vez creado el diccionario, utilizamos esta función que es propia de las listas, que se llama append. Append lo que nos ayuda es a agregar un elemento en la última posición de la lista. Como tenemos una lista vacía, pues empezará desde el ítem 1 hasta el ítem 5, que es donde acabará. ¿Ok? Para ver el funcionamiento, vamos a imprimir cada uno de los diccionarios. ¿Ok? Y aquí podemos ver cada uno de los diccionarios donde el alumno toma estos valores que le habíamos pasado en ese orden y las calificaciones son completamente aleatorias. ¿Ok? Entonces ya tenemos la primera parte, que es la generación de los datos. Ahora vamos a declarar una constante. Una constante en Python, a diferencia de en otros lenguajes, sí puede cambiar su valor a través del programa, aunque no se supone que deba hacerlo. Por convención, en Python las constantes se escriben en mayúsculas. Entonces aquí pondré calificación aprobatoria. Entonces, como pueden ver, lo estoy declarando de la misma forma que, que declararía cualquier otra variable, sin embargo, de forma con mayúsculas. Entonces, aquí vamos a ponerle que esto sea un 70. El mismo Python o el mismo VS Code identifica que esto es una constante y me la pone con otro color para yo saber que esa constante no la debo cambiar. Incluso aquí me dice que es una constante. Sin embargo, si yo aquí pongo un print a esta calificación aprobatoria y luego hago esto, donde la modifico, podemos ver que el valor cambia. Entonces realmente no es una constante. Este es solo una estandarización que existe en Python
para entender al momento de leer tu código que esta variable no se debe cambiar, que realmente no es una constante. Pero bueno, una vez que la tenemos declarada, vamos a ir por cada una de las calificaciones. Y vamos a agregar un promedio, ya que necesitamos sacar el promedio para poder ver si el promedio es mayor o igual a 70 o es menor. ¿Cómo agregamos esto? Nosotros sabemos que tenemos una lista de diccionarios. Entonces, nosotros podemos agregar, así como agregamos un ítem a la lista, podemos agregar una nueva pareja de llave valor a un diccionario, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Nosotros declaramos, utilizamos el diccionario que queremos modificar, le pasamos el nombre de nuestra nueva llave, que va a ser, en este caso, promedio, y le decimos a qué va a ser igual. Entonces, el promedio va a ser igual a calificaciones, a calificaciones, dot sum. Perdón, esto no es, sí, es sum de calificaciones para que me sume todos los elementos que hay aquí entre la longitud de calificación, de la llave calificaciones. ¿Okay? Entonces, si aquí le digo que me imprima la calificación, la llave promedio, aquí podemos ver cómo nos está calculando todos nuestros promedios. ¿Okay? Aquí salieron muy bajos todos. Entonces voy a tratar de hacerlo otra vez para que haya alguno que apruebe. Igualmente puedo bajar esta calificación aprobatoria. Entonces, una vez que tenemos el promedio, ahora sí podemos calcular con un condicional, con el if, si esta calificación promedio es mayor o igual a la calificación aprobatoria, entonces imprime. Y aquí vamos a ver lo que son las f-strings, de nuevo, que es una forma de formatear strings que tiene Python para utilizar variables dentro de nuestro texto. Entonces, si el alumno pasó, vamos a printear el alumno. ¿Cómo podemos obtener a nuestro alumno? Lo podemos obtener a través de nuestro diccionario. Nosotros sabemos que la llave alumno nos va a dar su nombre. Entonces, el alumno aprobó satisfactoriamente. Si no, else print. Es más, para ver el tema de los f-strings un poco más a detalle con la calificación. Y si es menor, vamos a ponerle lamentablemente el alumno no obtuvo los puntos necesarios. Y vamos a poner entre paréntesis su calificación. Ok, entonces ahora corremos esto. Y aquí podemos ver que tenemos ciertos alumnos que aprobaron y ciertos que reprobaron. ¿Okay? Con sus respectivas calificaciones. Ahora, el tema de los f-strings es un tema muy sencillo. No creo que requiera su video específico. Simplemente lo que hacemos es poder dar un formato a un texto con variables. ¿Para qué? Pues para dar información como esta.
Las f-strings empiezan con una f, esa es su característica, de ahí el nombre de f-string. Antes de las comillas pueden ser dobles o simples. Y para ingresar la variable utilizamos estos corchetes, ¿ok? Al momento de ingresar estos corchetes, le estamos diciendo a Python, oye, aquí va una lógica, ¿no? En este caso, pues la lógica de jala el dato de tu diccionario. Ahora, es muy importante aquí que, por ejemplo, vean que como yo usé comillas simples, al momento de mandar a llamar a la llave de mi diccionario, utilicé comillas dobles. ¿Qué pasa si yo aquí utilizo comillas simples? Aquí van a ver que esto me va a mandar un error. Me dice que el f-string está un match. ¿Por qué? Porque Python piensa que esta comilla cierra con esta y que esta cierre con esta. Entonces, este alumno queda en un limbo donde no pertenece a ninguno de ambos strings. Es por eso que siempre deben checar. Si estoy usando comillas simples afuera, lo que esté adentro debo usar comillas dobles. Y viceversa. Si estoy usando comillas dobles, lo de adentro debo usar comillas simples. Y bueno, este es el pequeño programa que tenemos. Podemos ver que cambian los datos, cambian, en este caso, por ejemplo, todos aprobaron. Y bueno, si seguimos así, pues el programa se repite y sigue funcionando y sigue cambiando nuestros datos. Creo que este fue un buen repaso y una buena introducción a ciertos otros conceptos. Voy a estar haciendo más videos tratando de madurar este programa hasta un punto donde sí pudiera ser utilizable en la vida real, ya que creo que eso es lo que todo mundo quiere ver, un caso real donde, digamos, productivo, donde ya un usuario final pudiera utilizarlo. Por ahora creo que es suficiente para tener una pequeña introducción a un programita ya que cuenta con su lógica, con sus loops, con sus condicionales, con declaración de constantes, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido, que les haya ayudado a afianzar los conceptos que vimos en videos anteriores. Y si les gustó, si quieren que haga un video de algo en específico, pongan en los comentarios y agradezco mucho sus likes. Gracias.